Dice la palabra que Dios nos ha creado para alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo. Y ese gozo tiene que estar dentro de nosotros. Amén. No es necesario escuchar y decir alaben a Dios, sino que uno mismo tiene que tener ese gozo de alabar. Porque los muertos no alaban a Dios. Los vivos, los bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar la palabra, como una introducción voy a contarles algo. Una vez en una escuela dominical, eran como unos 30 niños. La profesora pregunta a los niños: ¿quién ha traído los deberes? Tenían que haber en una semana haber hecho los deberes. Y todos los niños hacen la mano, pero menos uno. Menos uno. Y entonces la profesora se le acerca al niño y le dice: ¿tú por qué has desobedecido? ¿Por qué no has traído los deberes? Y el niño callado no decía nada. Entonces se acerca a la profesora de los demás niños y hace esta pregunta: ¿ustedes saben a dónde va a parar los niños desobedientes? Y el niño que no ha hecho los deberes, antes que los demás respondan, porque él sabía que iban a contestar: sí, los niños desobedientes van a parar al infierno, siendo los niños desobedientes van a tener un castigo. Y el niño que no hizo los deberes, yo le digo: señorita, responde el primerito, yo le digo, los niños desobedientes van a parar donde ellos quieren. Los niños desobedientes hacen lo que les da la gana. Los niños desobedientes se van a todos lados. Bueno, en cierta manera creo que es una verdad. Amén. Porque la palabra dice que dice la palabra que al hombre su camino le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre va por donde quiera, por diferentes caminos, piensan que ellos están bien, pero no saben lo que les espera. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en sus corazones. Vamos a ver esta noche el Señor que nos tiene. Vamos a tomar un tema sobre la desobediencia del hombre. Vamos a tomar lectura en Génesis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Tres, 23 y 24. Si lo que ya encuentran se ponen de pie para poder saber que ya han encontrado todo. Amén. Ya. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bendito Dios. Padre, esta noche, Dios mío, estamos ante tu santa y divina presencia, mi Rey. Yo no soy nadie, Señor. Usted es el que va a hablar a través de su Espíritu a cada uno de nosotros, mi Dios amado. Tome control de nuestras vidas, Padre, según cada uno de nuestras necesidades, mi Dios. Está en sus manos, Padre, lo que hagamos esta noche. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nuestros asientos, amados hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra que Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén.
Edén, amados hermanos, significa deleite, delicia. El Edén significa bendición, alegría, paz, justicia. El Edén es la mayor cosa que puede haber en lo espiritual. Todo eso había cuando el hombre tenía la comunión con Dios. ¿Pero por qué les pasó esto? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Fueron expulsados del Edén. Viendo en el contexto, en el capítulo 2, versículo 17, el Señor, ahí mismo en 2:17, el Señor les advierte y les dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, le dice. La palabra de Dios habla de la muerte. Y hay muerte en tres esferas, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando nosotros no queremos acercarnos a Dios, no queremos saber nada de Dios. Es la muerte espiritual. La muerte física es cuando desencarnamos de aquí y nos vamos de este mundo. Y la muerte eterna es la que Dios quiere que ninguno de nosotros pasemos en la eternidad. Pero el hombre tiene poca cosa sobre aquello. Nada nos importa. Y nos vamos de este mundo a sufrir, a llorar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que ahí será el llorar y el crujir de dientes, y querrán salir de ahí y dirán: sáquenme de aquí, y ya nada se podrá hacer. Dios es explícito en su palabra. La desobediencia la traemos todos nosotros, todos los seres humanos, desde que nacemos. Pero ustedes vean ahí lo que tienen concordancia en la Biblia. Desobediencia viene del sinónimo que dice, al lado dice rebeldía. Viene por la rebeldía. Somos rebeldes por naturaleza. Un niño cuando tiene una edad de 2 años, 3 añitos, un niño inocente, que está en la etapa de la inocencia de Adán. El niño se da cuenta como él quiere saber las cosas, él se interesa por todo, y si la mamá le dice al niño mayor: hijo, vaya, cómprame esto, ni yo voy, mamita, yo voy, y él quiere rápido él hacer el mandado. ¿Por qué? Porque es obediente. Es obediente. Pero como va transcurriendo el tiempo, llega a una edad, cuando ya tiene uso de razón, ya por ahí 7 años, 8 años, comienza la rebeldía en el ser humano. Y a veces nosotros, por ignorancia, al niño desde pequeñito, hacemos que esa rebeldía que ya viene por naturaleza en nuestra vida, se desarrolle. Un niño llega de 2 o 3 años que ha peleado, llega de la mamá: mamita, me pegaron, y el niño pegó, ¿y qué dice la madre? No te dejes, anda, ¿por qué no le das una piedra? ¿Por qué eres tonto? ¿Por qué te dejas? No saben el daño que están haciendo ahí en esa vida. ¿Qué hace el niño? En la próxima ya no se va a dejar, sino que va con una piedra y va a pelear y va a hacer daño. Y así se va criando con esa rebeldía. Y con el tiempo ni hasta los padres obedecen por la rebeldía. Esa naturaleza la creamos nosotros mismos aquí en la vida. Con el perdón de mi señora, yo me acuerdo que ella me conversaba cuando recién, y nosotros, yo no conocía las palabras del Señor. Ella me conversaba de que el padre descanse, Moisés, ella le hacía pelear con la hermana menor, con Gloria, cuando eran pequeñitas, y que se tiren puñetes y peleaban con hombres. ¿Usted se acuerda, hermana Nimia? Y que peleaba y que el papá le decía: no te dejes, mira, dale duro. Y entonces ellas empezaban pero a pelear
¿Qué es lo que nace ahí? Nace una rebeldía en el ser humano. Por eso yo comprendo a mi esposa cómo ha sido rebelde en el mundo cuando nosotros estábamos en las cosas del mundo. Yo me acuerdo que si por algún motivo discutíamos y se pasaba ya demasiado esa discusión, yo le daba una cachetada. Ella, ¿qué hacía? Me daba un puñete. Así era. Y peleaba peor que hombre. Entonces yo, para que se quede quieto, tenía que dar un puñete, pero no, ahí nos cogíamos como hombres, nos cogíamos, ¿verdad? Delante de nuestros hijos. Me acuerdo, estaba pequeñito Giovanni, la Jessica. Ese espectáculo nosotros dábamos. Y la última vez que yo me acuerdo que le alcé la mano, la última vez, tuve que soñarla. Sí, tuve que soñarlo. Se vio forzado. ¿Cómo? Miren la rebeldía del ser humano. Y por ese motivo conocí al Señor, porque tuve que salir desde ahí de mi casa, porque toda la familia quería quedar encima de lincharme. Salí. Y en el camino que salí, encontré el camino del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. La rebelión, la rebeldía, la tenemos cada ser humano. Y según como nosotros nos críen. Por eso a los niños hay que criarlos con mansedumbre, que sean mansos y humildes. Como el Señor dijo su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. No vas a tener problemas. Se rebeldizan fuerte y con esa mente de odio. De odio. Y le crían raíces de amargura en sus corazones, raíces de rebeldía. Identifico en eso. Todo ser humano es rebelde. Ustedes se pueden dar cuenta. Cuando se acerca el tiempo de la votación, el presidente dice: hay que hacer una ley seca. Nadie va a tomar. Y esa ley dice que cuando más los borrachos se alborotan, cuando más la gente toma, cuando se prohíbe algo, es cuando más la gente lo hace. Hasta cristianos mismos, usted lo puede certificar, mi hermano Jefferson. Hay una ley de tránsito que dice que ningún chofer puede estar manejando con el teléfono. Y siempre con el cinturón de seguridad. Pero la gente no hace caso, no lo hace. Pero cuando ven que están allá los policías haciendo batidas, ¿qué hacen? Rapidito, bajan la velocidad, dejan de lado a un lado, se ponen el cinturón de seguridad. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque le tienen miedo a la ley. Entonces la palabra a veces nosotros desobedecemos de Dios. Y el castigo es para nosotros mismos. Así es, amado hermano. Y el Señor en su palabra advierte y dice que ciertamente si tú desobedecieres, ciertamente morirás. Y viene la muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, el Señor no desea que nadie se pierda. El Señor desea que todos vengan al conocimiento de la verdad, para que todos lleguemos a esa salvación que Él tiene para nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. En Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice el Señor en su palabra: toda alma es mía, el alma del Padre, como el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa alma morirá. Es una advertencia que Dios hace. Ezequiel 18, 4. Cuando venimos al mundo, no conocemos las cosas del Señor, no nos ha inculcado las cosas de Dios. Nuestro corazón se endurece, amados hermanos.
nuestro corazón se endurece. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de los Efesios, en la epístola de los Efesios, capítulo 4, 18, dice que ellos teniendo el corazón entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la dureza que hay en su corazón. ¿Por qué razón? Porque el Dios de este siglo, dice la palabra, ¿no? 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. De la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vivimos cegados. En la palabra que leímos, en el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía, dice, de un lado a otro. Esa espada no podía permitir de que ninguna cosa inmunda entre al huerto de Edén. ¿Y saben usted cuál es esa espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted podía entrar a ese Edén solamente teniendo la comunión con Dios, solamente teniendo el poder de Dios para poder entrar ahí. Hebreos 4:12 dice, porque toda palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Penetra, dice la palabra, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Dicen las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra viva. Santo es el Señor. Esa espada Gloria a Dios. que usted la tiene en sus manos, debe de aprovecharla. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, 17. Dice que tenemos que apoderarnos. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Nosotros, en el mundo, no podemos entrar en el Edén. ¿Por qué razón? Porque estamos en desobediencia. No podemos entrar en la alegría, en el gozo, en la paz, porque estamos en desobediencia. Me imagino al Padre con el Hijo arriba en el cielo diciendo, mi hijo, mira la creación que hemos creado, cómo está en desobediencia, cómo está en maldición, porque en el momento que cuando le dijo a Adán que de ciertamente morirá, Dios envió fue un castigo, o envió una condena, que significa castigo. Si alguien le dice a usted, no haga esto, porque si no, pasa esto. ¿Qué le está diciendo? Está advirtiendo. Está advirtiendo, ¿no es cierto? Una condena o un castigo. Y ahí, ante la presencia de Dios Jesucristo, te dice, Padre, envíame a mí para poder rescatar a la humanidad. Con amor vino Aleluya. a darnos la libertad, Gloria. a darnos ese saber del reino de los cielos que podemos otra vez entrar, que es el Edén. Pero la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo Juan en el capítulo 3. Aleluya. En el capítulo 3. Pongan atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Todos sabemos lo que dice la palabra en 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice la palabra. Y continúa diciendo la palabra.
El que en él cree no será condenado. Porque Aleluya. aquí está la clave. Continúa diciendo. Y esta es la condenación, amados hermanos. Esta es la condenación. O sea, este es el castigo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está la espada que no puede dejar entrar a ningún hombre que está en la carne a las cosas de Dios. Gloria a Cristo. Amén. No puede entrar. Pero Pablo dice, acógete, coge la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella tú podrás entrar. Con ella, la espada que tienes prohibida, tú la podrás utilizar. Podrás gozar del gozo, de la alegría, de la paz. Podrás gozar de las bendiciones. Podrás gozar de la justicia de Dios. Podrás gozar del amor. ¿Cuánto tenemos esa espada de la palabra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pelea con esa espada. Pelea con esa espada. Dile al enemigo, aquí estoy con la ayuda del Espíritu Santo y la espada que Él me brinda, que Él me da para poder luchar contra ti. No, con la espada podrás abatirlo al enemigo. Podrás vencerlo al enemigo. Pero para llegar a eso, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el que no recibiereis el reino de Dios como un niño, no podrá entrar. En otras palabras, tienes que volverte, como dijo Pablo, no te hagas niño en el modo de pensar, sino hazte niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Cuando la mente es maliciosa, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero cuando la mente es limpia, pura, tienes la oportunidad de volver a ese Edén que un día Dios sacó al hombre, y a través de Jesucristo es restaurado nuestra vida. Podemos llegar ahí a gozarnos de esa presencia de Dios, a gozarnos del Edén, a gozarnos del reino de Dios. Amados hermanos, que el reino de Dios more en cada uno de nuestros corazones, pero con la obediencia. Aleluya. Porque si decimos que obedecemos a Dios y no obedecemos a los que están aquí en la tierra, no estamos obedeciendo a nadie. Si dice la mujer, yo obedezco a Dios, pero no está sujeta a su esposo, ¿cómo va a obedecer a Dios si no obedece a su esposo? Si el esposo dice, yo obedezco a Dios, y no trata a la mujer como una mujer frágil que dice la palabra, ¿cómo va a estar obedeciendo? Si el hombre dice, yo obedezco a Dios, pero el Señor dice su palabra, obedecer a vuestras autoridades, obedecer a vuestros gobernantes. Si hay algo que te prohíben hacerlo y hacemos lo que es prohibido aquí en la tierra, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Pongamos cartas en el asunto. Obedecer primeramente a Dios. Y si tú obedeces a Dios según su palabra, vas a obedecer todo lo que hay aquí en la tierra. Amén, hermano. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre eterno, gracias Señor por tu palabra, Dios mío. La obediencia es lo principal que ustedes desean de cada uno de nosotros, mi Rey. Eso es lo principal. Dice tu palabra que tú no quieres sacrificio, sino más bien obediencia. Padre, enséñanos a cada uno de nuestros corazones ser obediente, Padre, a ti. Para que esta iglesia avance, Señor. Avance en obediencia, Padre, y en bendiciones, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Dios me les continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.